estimados hermanos, es un placer para mí volver a encontrarme esta vez más con ustedes en este nuevo video de Minutos de Griego Bíblico. El día de hoy quiero centrarme y enfocarme en un versículo interesante que está en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 17. El texto dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, la pregunta es: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Pedro dice: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y aquí hay una palabra interesante, que es la palabra Evangelio, y es la palabra en la que me quiero centrar el día de hoy y explicarles un poquito acerca del contexto. Yo me he tomado el tiempo de escribir aquí algunas cosas que sé que van a ser de claridad, van a servir para que pueda clarificar ustedes un poco el texto. Y hay que entender que siempre se dice que la palabra evangelio, la palabra griega evangelion, significan buenas nuevas, buenas noticias. Pero hay algo interesante. Originalmente esta palabra, por ejemplo en 2 de Samuel capítulo 4 verso 10, era utilizada en la Septuaginta. La Septuaginta era, yo sé que siempre decimos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero hay una versión del Antiguo Testamento que fue escrita en griego, y es la Septuaginta. Entonces en la Septuaginta, que fue escrita en griego, del Antiguo Testamento, en el libro de 2 de Samuel capítulo 4 verso 10, se utiliza la palabra evangelio o evangelión como la recompensa dada a un mensajero por traer buenas noticias. O sea, esa recompensa que se le daba a un mensajero por el hecho de haber traído buenas noticias se le llamaba evangelión o evangelio. Ahora, luego otra de los usos que se le daba es que significaban los sacrificios hechos a los dioses cuando se recibían las tales buenas noticias. O sea, cuando venían buenas noticias por un mensajero, la recompensa que se le daba al mensajero por traer buenas noticias era evangelión o evangelio. Y también la ofrenda o los sacrificios que se le hacían a los dioses cuando los dioses traían tales buenas noticias, también eran esos sacrificios evangelio, ¿verdad? O sea, significaba ese sacrificio, eran las buenas noticias, el sacrificio en sí, ¿verdad? Ahora, lo interesante de esto es que recién en el griego clásico es cuando esta palabra empieza a tomar un mayor significado. Y sin embargo hay algunos textos que también podrían apoyarnos. Obviamente por falta de tiempo no voy a ponerlos en la pantalla, pero sí se los quiero citar. Por ejemplo, en 1 de Samuel capítulo 31 versículo 9 se usa esto para buenas noticias de victoria. Ojo, miren qué interesante. Evangelio eran las buenas noticias de victoria. Ahora, en Jeremías capítulo 20 verso 15 se utiliza para el nacimiento de un niño. O sea, el nacimiento de un niño eran esas buenas noticias, y era usada la palabra evangelión. O sea, era usada para victoria y era usada para el nacimiento de un niño. En Salmos, el verbo correspondiente se utiliza para publicar, dice, la justicia y la salvación. O sea, se habla para hablar de la justicia y la salvación. Qué interesante, ¿no? Ahora, operadas por el poder de Dios. Eso es evangelión. En Isaías, capítulo 40 y capítulo 52, se utiliza para anunciar las alegres noticias de la venida del ungido de Dios a su pueblo. Ahora, interesante que esta palabra, el verbo, por ejemplo, el nombre evangelión, y es lo que quiero terminar, aparece en una inscripción. O sea, aparece en una inscripción donde se lee que el nacimiento ha nacido el nuevo emperador, que el nacimiento del emperador romano Augusto era el comienzo de una serie de buenas noticias para el mundo. O sea, el hecho cuando el emperador Augusto empezó a reinar, había un anuncio que decía evangelión. Significaba que era el nuevo comienzo de una serie de buenas noticias para el mundo. Entonces esto es interesante, es importante que entendamos que cuando habla de la palabra evangelio, no solamente habla de esas buenas noticias, de esas buenas nuevas de salvación. Sabemos que en el Antiguo Testamento significaba esa recompensa que le era dada al siervo que traía buenas noticias. Esa recompensa también implicaba ese sacrificio en el Antiguo Testamento. Hablamos de la Septuaginta, la que el Antiguo Testamento escrito en griego, pero también lo interesante es que habla de victoria. Habla de victoria, y lo más interesante es que habla de salvación, pero también era un término griego
utilizado en la época de Augusto César para reflejar de que una nueva era de buenas noticias estaba comenzando. Así que la palabra evangelio para nosotros es utilizada porque hablamos del nacimiento de un rey. La palabra evangelio también era utilizada cuando el hijo del emperador iba a nacer y iba a nacer un nuevo rey. Entonces salía aquella persona a anunciar, el evangelista salía a anunciar el evangelio, esas buenas noticias de que había nacido un nuevo rey, un nuevo descendiente que iba a ser un rey. Así que nosotros sabemos que esta palabra anunciaba, el evangelio no fue anunciado cuando Jesús nació, el evangelio fue anunciado desde los profetas, desde el Antiguo Testamento. Isaías 700 años antes, él anunció de que María iba a dar a luz un hijo. Esta virgen se dará a luz un hijo y se le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ya la Biblia hablaba de Jesús, hablaba del Hijo de Dios, hablaba de su nacimiento. El evangelio ya había sido anunciado. Aún en Isaías capítulo 53, algunos plantean de que si tuviéramos que borrar Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el capítulo 53 del libro de Isaías sería suficiente para poder hablar de la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sería el primer evangelio, algunos plantean. Ya aparte de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, también habla de nuestro Señor Jesucristo y habla acerca del mensaje de salvación. Y aunque algunos piensan que es una profecía con respecto a los judíos, cuando ellos se enteren de que llegaron y entregaron al verdadero Mesías, sin embargo nos enseña acerca de ese Salvador que iba a venir y de ese nuevo rey que iba a reinar. Las profecías del libro de Daniel hablan acerca de ese nuevo rey, de ese nuevo reino que nunca iba a terminar. Ese nuevo reino había sido anunciado siglos antes de que Jesús naciera como hombre, pero Juan capítulo 1 verso 1 nos muestra la preexistencia de Dios cuando dice que el verbo estuvo desde el comienzo de la creación. Y eso es algo que nosotros debemos entender y tener en cuenta, que el evangelio nace desde el comienzo, esas buenas nuevas de salvación acerca de Jesucristo. Y es importante entender que esta palabra, evangelión, era una palabra usada para anunciar, vuelvo a concluir, el nacimiento de un nuevo rey. Fue usada como un aviso cuando Augusto César inició su reinado y anunciaba un nuevo comienzo y una nueva era de buenas noticias y de buenos acontecimientos y de buenos eventos para Roma. Y recordemos que también esta palabra evangelión significaba salvación en los salmos. Qué importante es entender esto. ¿Qué tan importante es para nosotros la palabra evangelio? ¿Qué significa? ¿Qué profundidad tiene esta palabra en tu corazón y en tu mente? ¿Realmente para ti el evangelio significan buenas nuevas? Y si tú que me estás escuchando y nunca has decidido en tu corazón quizás escuchar ese llamado de Dios para tener una comunión íntima con Jesucristo, pues quiero decirte en este momento de que hay una buena nueva, hay un nuevo rey que ha nacido. Y si lees el capítulo 7 del libro de Daniel, podrás entender y conocer todas estas maravillas acerca de Jesús y entender de que Jesús no solo es un nuevo rey, sino que te promete poder estar con Él en su reino por la eternidad. Y esa es la buena nueva, de que no solamente hayamos alcanzado perdón y salvación a través de Jesucristo, sino que Jesucristo no solamente nos promete estar con nosotros aquí, sino que nos ha prometido que no solamente hemos sido salvados y justificados y santificados, sino que también seremos glorificados juntamente con Él en la eternidad. Ha sido un placer para mí estar con ustedes en este tiempo de minutos de griego bíblico y dejo esta palabra evangelión en tu corazón el día de hoy. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.